autoridades y manifestar, digamos, la problemática, ellos lo que hicieron es modificar la política pública y ellos por primera vez recibieron un segundo subsidio, ¿sí? Y lo interesante de esto es que incidieron tanto, hicieron tanta presión, hicieron tanto, digamos, se empoderaron tanto en su rol, que lo que hicieron fue que ellos no solo recibieron un segundo subsidio, sino que recibieron una segunda vivienda que ellos mismos diseñaron. Y que, a diferencia de lo que hubiera ocurrido, ¿cierto?, de manera habitual, no los trasladaron donde ellos, donde las constructoras querían, sino que los trasladaron donde ellos mismos decidieron quedarse, que es al interior del barrio, ¿sí? Eso sería el máximo nivel de incidencia, que tiene que ver con modificar o pinchar la política pública y hacer cambios específicos, ¿sí? A eso se refiere con incidencia. Entonces tenemos la agencia, que tiene que ver con la capacidad de poder definir y hacer cambios y decidir por mi propia vida, y que lo que busca es generar niveles de incidencia comunitaria cuando ya estamos muy empoderados, ¿sí? Sí, profe, muchas O sea que, por gracias. ejemplo, los subsidios de arriendo, por ejemplo, también esos programas que hacen o sea, las fundaciones, por ejemplo, los que son de migrantes, por ejemplo. Exacto. Esa es comunitaria, porque esa tiene aplicación a un grupo, a un colectivo, pero también tiene una aplicación individual. Por supuesto. Ahí está esta idea, ¿cierto? Que es un muy buen ejemplo el tema de migración, porque obviamente nosotros estamos trabajando con los individuos, las personas, los sujetos, ¿cierto? Migrantes, tienen historias de vida, que tienen trayectorias vitales, que tienen padecimientos acá en Chile que son bien particulares. Pero este grupo también lo que busca es generar un empoderamiento, un proceso colectivo, cosa de generar, por ejemplo, igualdad en términos de sus procesos migratorios, una mejor capacidad de adaptación, ¿cierto? Y eso a nivel de incidencia grupal. Y obviamente eso va a generar cambios o incidencias a nivel de política pública, ¿cierto? Por ejemplo, ahora, a partir del trabajo que muchos grupos migrantes han realizado, se ha podido generar algunas modificaciones, no todas las que quisiéramos, pero algunas modificaciones en términos de la legislación, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a ver que tenemos incorporado, por ejemplo, distintas lenguas cuando uno va a pedir un bono, por ejemplo, en FONASA. Uno incorpora, tenemos el tema de la interculturalidad incorporada, por ejemplo, en los currículums escolares. Y ahí vamos viendo cómo estos han sido procesos de incidencia que los mismos grupos de personas han desarrollado. A veces la política pública está mucho más atrás, ¿cierto? Está mucho más al debe. Por lo tanto, son los mismos grupos comunitarios los que generan estos cambios y estos procesos de incidencia, ¿sí? Bueno, voy a pasar esto porque ya lo vimos bien rapidito, ¿sí? Importante, ¿cuáles son los principios de la psicología comunitaria? Primero, ¿sí? Ya tenemos 3 principios fundamentales que guían la labor de la psicología comunitaria. Primero, la importancia de la autogestión de los sujetos. La psicología comunitaria no entiende a las personas, en este caso no entiende al público adulto, ¿cierto?, como un objeto de estudio. ¿Ya? Nosotros no hablamos necesariamente de objeto de estudio, este objeto inanimado, ¿cierto?, que es igual que el de las ciencias naturales. ¿Por qué? Nosotros entendemos, ¿cierto?, la capacidad creadora, la capacidad activa de las personas. Por lo tanto, nosotros como psicólogos comunitarios no entendemos, ¿cierto?, no estamos bajo un rol jerárquico o el rol de expertos, sino que nosotros trabajamos como facilitador, no como experto. Nosotros acompañamos los procesos de cambio comunitario y entendemos que el rol fundamental o el poder o el centro del poder recae en las comunidades, ¿sí? ¿Por qué? La ciencia social en general y la psicología comunitaria, ¿cierto?, al trabajar con personas, entiende, ¿cierto?, que este objeto estudiado, entre comillas, a la vez es sujeto. Cuando yo trabajo con comunidad, la comunidad es un ente activo que está en constante intercambio y, digamos, diálogo con nosotros los psicólogos comunitarios. Por lo tanto, el rol no es un rol pasivo, sino que entiende el rol activo de los sujetos, ¿sí? Otra cosa importante, como los psicólogos comunitarios buscamos el empoderamiento, ¿cierto?, no podríamos entender que el poder está en nosotros como profesionales, sino que entendemos que el poder, ¿cierto?, recae en la comunidad. El centro del poder, y este es el principio fundamental, es la comunidad. La comunidad es que efectivamente decide por sí mismo. Sería ilógico en el fondo si nosotros como discurso
propiciáramos el empoderamiento y la búsqueda del control y tuviéramos una lógica asistencialista con la comunidad, ¿sí? Cuando me refiero a una lógica asistencialista me refiero a una lógica paternalista, en que yo entiendo que el otro es alguien que tiene menos recursos, por lo tanto lo cuido, ¿sí? Cuando nos referimos a paternalismo, por ejemplo, nos referimos cuando nosotros ilusoriamente pensamos que el otro es más débil, por lo tanto el otro no puede, por lo tanto nosotros por el mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que entiende la psicología comunitaria? Que el otro tiene recursos, que el otro tiene mucho poder, que el otro a lo mejor le faltan oportunidades, ¿cierto? Pero que efectivamente tiene un rol activo y que puede hacer mucho por él, ¿sí? Por lo tanto puede ser activo en su transformación. Por lo tanto, la psicología comunitaria lo que hace es dotar de poder a la comunidad, ¿cierto? Porque entiende que esa comunidad sí puede. Y por último, y un factor fundamental, es que la psicología comunitaria entiende la inseparabilidad entre teoría y práctica. ¿Qué significa esto? Nosotros, cuando hacemos intervención, estamos construyendo teoría, pero no puede haber intervención si uno da una teoría a la base. Por lo tanto, vamos a ver que hay una nutrición constante, ¿sí? Características entonces de la psicología comunitaria. Primero, ¿sí? Se ocupa de fenómenos psicosociales, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Toma en cuenta el contexto cultural, ¿cierto? En que existe. La psicología comunitaria es una disciplina histórica, ¿sí? La psicología comunitaria surge, ¿sí? De cierta manera en los contextos históricos en los cuales se va desarrollando. Como ya les comentaba, ¿cierto? Concibe a la comunidad como un ente dinámico, ¿cierto? Una comunidad activa, ¿cierto? Y que construye su propia realidad, ¿no? Una comunidad pasiva. Por lo tanto, no se centra en los aspectos negativos, no se centra en los problemas necesariamente, pese a que los quiere solucionar, sino que se centra en las fortalezas, en los recursos de las comunidades, ¿sí? Otra característica de la psicología comunitaria es que no es una ciencia básica. ¿Sí? Dígame. Disculpe, de la parte No se anterior, ¿a qué se refería cuando hablaba de que se nutrían mutuamente? En la teoría práctica, lo que pasa es que, a diferencia del entendimiento de que la teoría va por un lado, o sea, por ejemplo, vámonos a un ejemplo muy puntual. Yo, cuando, por ejemplo, recopilo información, hago una tesis, por ejemplo, y busco información y me pregunto y analizo un fenómeno, ¿sí? Eso sería, entre comillas, lo más básico de teoría. Y por otro lado está la intervención propiamente tal, que es la práctica, ¿cierto? Para la psicología comunitaria ambas están en estrecha relación y muy conectadas. Yo no puedo hacer una intervención sin tener un modelo teórico a la base que me sustente, ¿cierto? Pero tampoco puedo desentender que cuando yo hago intervención también estoy generando conocimiento, ¿sí? Esa es la relación de inseparabilidad, ¿sí? Cuando yo intervengo, genero conocimiento, y esa intervención también surge de un conocimiento. A eso se refiere. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Perfecto. Sí. Por eso, y qué bueno que me pregunto eso porque lo conecto con lo que viene ahora, que es una ciencia, por lo tanto, aplicada. ¿Sí? No busca, recuerden que yo les dije que la psicología comunitaria había surgido un poco de la crisis de la psicología social. Esa psicología que se cuestionaba para qué íbamos acumulando tanto conocimiento si no hacíamos nada con ese conocimiento. Por lo tanto, la psicología comunitaria es una ciencia aplicada que genera conocimiento, pero con ese conocimiento hace intervención, ¿sí? Por lo tanto, es una disciplina socialmente responsable, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Acumulo conocimiento, pero no solo lo acumulo y lo guardo, sino que a través de ese conocimiento yo produzco intervención. Pero como es inseparable, en la intervención también voy generando nuevo conocimiento. Eso explica por qué en psicología comunitaria hablamos del concepto de buenas prácticas, ¿sí? Cuando yo aprendo de las buenas experiencias de intervención en una comunidad, ¿para qué? Para que le pueda servir de experiencia a otras comunidades, ¿sí? No, eso no quiere decir que nosotros actuemos con las soluciones tipo aspirina, ¿sí? No es que un proyecto de intervención o un modelo de intervención me sirva por igual en Bogotá, digamos, en Quito y en Santiago, ¿ya? Sino que simplemente yo aprendo de las buenas experiencias y puedo tomar algunos elementos que son relevantes o importantes. Otra cosa importante es que la psicología comunitaria fomenta la participación, tiene como base la participación. Recordemos que el centro del poder está en la comunidad, buscamos la agencia, buscamos el empoderamiento, y ese empoderamiento no es posible si no hay participación, ¿sí? Otra característica, ¿cierto?, es que
tiene un corte predominantemente preventivo, ¿sí? Lo que busca la psicología comunitaria, ¿ya?, es trabajar en los recursos que me permiten prevenir que los problemas sociales se desarrollen. ¿Ya? Ya veremos en su momento que hay distintos tipos de prevención, primaria, secundaria, terciaria, ¿cierto? Pero lo que buscamos es prevenir, ¿sí? Prevenir la ocurrencia de los problemas sociales o prevenir el impacto que los problemas sociales puedan tener, ¿sí? También los enfoques promocionales, ¿sí? Prevención y promoción son elementos básicos en la psicología comunitaria. Esto ya se los comenté anteriormente, ¿cierto? Que busca el cambio personal, que busca el poder y control, ¿cierto? Y que obviamente es una condición política, ya que busca el mejoramiento de la sociedad a nivel civil, ¿sí? Eso ya no se los voy a... ¿Cuándo se origina la psicología comunitaria? ¿Sí? La psicología comunitaria es una disciplina bien particular, porque empieza a hacer psicología comunitaria antes de que se nombre el concepto de psicología comunitaria, ¿sí? En Chile, por ejemplo, hay data de hablar de prácticas en psicología comunitaria más o menos desde el año 50, del año 48, incluso hay algunos autores que hablan de antes, ya que se inició la psicología comunitaria. Pero como disciplina nombrada, recién en el año 65 en Estados Unidos se nombra por primera vez el concepto de psicología comunitaria, ¿sí? Pero existía anteriormente, por lo tanto, prácticas comunitarias preceden al concepto de psicología comunitaria que es más reciente, ¿sí? Se cree que su nacimiento está, digamos, más o menos en los años 50, comienzo de los años 60, y se dice que efectivamente surge como concepto en Estados Unidos, ¿sí? Pese a que en Latinoamérica teníamos experiencia y en Europa también teníamos experiencias previas, ¿sí? Voy a pasarme inmediatamente a esto. ¿Qué originó que la psicología comunitaria en el fondo se iniciara o se desarrollara? Como yo les decía, nos vamos a centrar en la crisis de la psicología social, ¿cierto? Pero ¿qué fue lo que principalmente generó el desarrollo de la psicología comunitaria? Como disciplina histórica, el contexto histórico en el cual se formaba fue muy determinante, ¿cierto? Primero, vamos a estar dentro de un formato que es lo que se denomina la antipsiquiatría, ¿sí? Eso es uno de los ejes claves que formó el desarrollo de la psicología comunitaria. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? ¿Sí? Ocurrió un tajante rechazo a los hospitales psiquiátricos. ¿Qué significa esto? Se cuestionó que el aislamiento de los sujetos fuera una solución a sus problemas a nivel mental. Y por el contrario, ya se descubrió a través de los movimientos de antipsiquiatría, por ejemplo, italianos y españoles, que el estar encerrados en un hospital psiquiátrico, en confinamiento, digamos, absoluto en un hospital psiquiátrico, tenía más bien impactos negativos que impactos positivos en la vida de los sujetos, ¿sí? Por lo tanto, de cierta manera, esto fue un hito marcador. El hospital psiquiátrico no es la solución para los problemas psiquiátricos más complejos, ¿sí? Otro elemento que ocurrió y que fue fundante de lo que es la psicología comunitaria es el desencanto con la psicoterapia. ¿Qué significa eso? ¿Ya? La gente y las personas, y en específico los profesionales de la salud, consideraban que la psicoterapia no estaba respondiendo a las problemáticas de salud mental. De hecho, un fuerte cuestionamiento se hacía a la cantidad de problemas, de personas con problemas, digamos, a nivel mental, versus la cantidad de profesionales que estaban disponibles, por ejemplo, en los sistemas públicos, lo que se sigue reproduciendo, digamos, en la actualidad, ¿cierto? Pero la psicoterapia no estaba respondiendo a los problemas que estaban ocurriendo, ¿sí? También un hito que fue muy marcador del origen de la psicología comunitaria es el rechazo al modelo biomédico, ¿sí? Que entendía los problemas mentales como problemas asociados a la biología y también con un componente individual preferentemente, ¿sí? Por lo tanto, la psicología comunitaria viene a dar una alternativa, ¿cierto? Y a entender que el modelo biomédico no es el más adecuado, sino que un modelo psicosocial sería, o biopsicosocial sería el más adecuado. Esto ya se los comenté, ¿cierto? Los profesionales de la salud mental no estaban dando abasto frente a los problemas de salud, ¿sí? Los psicólogos tampoco estaban siendo muy responsables frente a las problemáticas que estábamos abarcando, y además en el entorno había digamos, una efervescencia o un movimiento de cambio muy importante en la década de los 60, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir aquí?
los fenómenos de Guerra Fría, ¿cierto? Todos los movimientos, pues, digamos, de posguerra, todos los movimientos, por ejemplo, de anticoncepción, todos estos movimientos, por ejemplo, de búsqueda de la libertad. Había un entorno social bien cuestionador, ¿sí? Todos estos elementos que vemos aquí fueron marcados por la crítica y cómo, efectivamente, el sistema social en el cual estábamos viviendo no era el más adecuado, por lo tanto teníamos que buscar el cambio. Y la psicología comunitaria se erige, ¿cierto?, como una disciplina que lo que busca es el desarrollo de estos procesos de cambio, ¿sí? Importante es entender que la disciplina o la psicología comunitaria, ¿cierto?, es un campo bien distinto, ¿sí? Y que como un campo histórico, cuando yo les comentaba como una disciplina muy crítica, no es una disciplina, ¿cierto?, que se vaya a dar por igual en distintos territorios. Por lo tanto, la psicología comunitaria va a ser distinta dependiendo, ¿cierto?, de los territorios en los cuales se encuentra. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con psicologías comunitarias con ciertas particularidades en Estados Unidos, nos vamos a encontrar con psicologías comunitarias con ciertas particularidades, por ejemplo, en Latinoamérica, con psicologías comunitarias con algunas distinciones en Europa, ¿sí? Incluso a nivel, por ejemplo, de Latinoamérica, vamos a tener distinciones en las psicologías comunitarias de Brasil, ¿cierto?, de Chile, de Argentina, de Honduras, dependiendo de sus características territoriales, ¿sí? ¿Por qué es importante indicar eso? Porque la psicología comunitaria es una disciplina histórica, es una disciplina... No se escucha. Profesora, se le cortó el audio. No se escucha nada. Vuelva, profe. A lo mejor ni ella nos puede escuchar y no se ha dado cuenta que no está y no hay chat para avisarle. Entonces, vámonos a break. A lo mejor solo se le cayó el internet nomás, debe Que estar comience el Sí. recreo. Tiene Sí, que, se le cayó. le tiene que haber ido el internet. Ahí sí le cayó la profe, ya no se ve tampoco. Prende el wifi, profe. Se salió de la llamada. Estaba toda inspirada en la clase, estaba buena. La verdad que está Falta grabando. poco para el recreo. Yo igual la encontré buena la profe, me gustó. Acuérdense que está grabando todavía. Chiquillos, ¿me escuchan? Sí. Ahora Sí. sí. Sí, profe. Ya, se cortó la luz en mi casa, chiquillos, y tuve mi primer impasse. Así que se me desconectó el internet y yo seguía hablando. ¿Hasta dónde me escucharon? Habló hasta
que la psicología comunitaria era distinta dependiendo del entorno en que se encontraba y vio como que iba a ser distinto en distintas partes del mundo y ahí y dijo que era una disciplina histórica y se cortó. Perfecto, ya. Pero alcanzamos, yo seguí hablando un rato más. Chiquillos, disculpen, estas cosas pasan aquí en esta tecnología. Bueno, brevemente ya en estos minutos que nos quedan, pues, antes de que hagamos el break y volvamos a referirnos a problema social y a trabajar en la actividad de hoy día, ¿cierto? Comentarles que la psicología comunitaria tiene algunas distinciones dependiendo del contexto en el cual se da, ¿sí? La psicología estadounidense principalmente va a ser una psicología comunitaria que viene a responder, ¿cierto? O viene a cuestionar cómo se estaba ejerciendo la salud mental, ¿cierto? Y a cuestionar la labor de la psicología clínica, más principalmente con un corte individualista, ¿cierto? En términos de su efecto o de su impacto en la salud mental de las personas, ¿sí? La psicología estadounidense se considera que es la más formal en términos de la que tiene mayor estructura en términos de su origen, ¿sí? De hecho, en una conferencia en Boston, en el año 65, se genera o se acuña el término de psicología comunitaria. En esta conferencia en Boston, lo que ocurre es que se reúnen distintos profesionales de la salud mental para preguntarse cómo hacer mejores prácticas en materia de salud mental comunitaria. Y ahí surge el concepto de salud mental comunitaria, ¿sí? Esta forma de entender que la salud mental no es cosa de algunos, sino que es una tarea de orden colectivo, ¿sí? Por lo tanto, si pudiéramos definir brevemente cómo es una psicología comunitaria estadounidense, es una psicología que busca cuestiona las prácticas de salud mental que se vienen realizando hasta la fecha, ¿cierto? Es una psicología comunitaria de corte más bien individualista y que, pese a sus intentos, tiene dificultades de entender el rol que tiene la comunidad en este desarrollo, ¿sí? Por lo tanto, una psicología comunitaria que no necesariamente responde tanto a esta lógica del empoderamiento a nivel de comunidad. Surge en el año 65, como yo les decía, con la conferencia en Boston, pero también va a surgir, ¿cierto?, producto de algunas experiencias que tiene el presidente Kennedy, ¿cierto?, John Kennedy, en abrir los primeros centros de salud comunitaria, ¿sí? Como se venía cuestionando que las personas con problemas de salud mental a nivel psiquiátrico, ¿cierto?, no tenían que estar confinadas, se van a abrir los primeros, por ejemplo, hospitales de día, ¿sí? Las personas con problemas de salud mental ya no están confinadas en los llamados, entre comillas, manicomios o hospitales psiquiátricos, sino que por el contrario, solo asisten, ¿cierto?, a actividades durante el día, pero mantienen su vida cotidiana y su vida, en el fondo, en sus entornos, en sus comunidades, ¿sí? De ahí el concepto de salud mental comunitaria. La comunidad es clave, ¿cierto?, para el proceso de mejoramiento de la salud mental y de la sensación de bienestar de los sujetos, ¿sí? A nivel latinoamericano, la psicología comunitaria tiene otras particularidades, ¿sí? ¿Qué ocurre en Latinoamérica en esa época? Vamos a ver que nos vamos a encontrar con el surgimiento en distintos países de Latinoamérica de dictaduras, ¿cierto? Y la psicología comunitaria digamos, en este sector del mundo, principalmente va a estar vinculado a un componente más político, en el sentido de que lo que busca es los procesos de emancipación, ¿cierto? Lo que busca son los procesos de democratización de Latinoamérica y cuestiona fuertemente las dictaduras. Trabaja mucho en el ámbito de los derechos humanos, ¿cierto? Y por lo tanto tiene un componente mucho más crítico. En Latinoamérica, los dos precursores de la psicología comunitaria es Falsborda, ¿cierto?, y Paulo Freire en Brasil. Principalmente, la psicología comunitaria latinoamericana no tiene un énfasis clínico, un énfasis individual como en la psicología estadounidense, sino que tiene un énfasis mucho más en lo que es la psicología social, ¿sí? Y además va a tener mucho más focalizado su rol en el trabajo con aquellos grupos más vulnerables o los llamados por Falsborda y por Paulo Freire, los llamados oprimidos, aquellos grupos sociales, aquellas personas que tienen menos poder dentro de las sociedades. Ese es su foco, ¿sí? Por lo tanto, un componente más crítico, ¿cierto? La psicología latinoamericana, más vinculado al cambio social y mucho más centrado en los grupos más vulnerables y con un énfasis mucho más colectivo, ¿sí? Y la psicología europea,
comunitaria europea va a estar también muy vinculada a los movimientos antipsiquiatría, ¿cierto? En Italia, que son muy fuertes, ¿cierto? También cuestionamiento a las dictaduras, por ejemplo, en España, de Franco, pero su característica principal va a tener que ver con el análisis del desarrollo o el desarrollo, por ejemplo, más académico de la psicología comunitaria. De hecho, en España es uno de los primeros países donde se generan los planes de estudio en el ámbito de la psicología comunitaria, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener estas tres vertientes que comparten a nivel troncal los fundamentos de la psicología comunitaria, pero que tienen estas particularidades. Estadounidense, centrada en salud mental, más individual, ¿cierto? Latinoamericana, más colectiva, más crítica, más política, y una psicología europea mucho más vinculada a la antipsiquiatría y a los procesos, en el fondo, mucho más académicos o formales, ¿sí? ¿Dudas, chiquillos, hasta el momento? Lo que viene acá es la explicación, ¿ya?, de lo que ya les he ido comentando anteriormente, ¿sí? Y para irnos al break, solo voy a quedarme con algunos elementos centrales de a qué nos vamos a referir cuando hablamos de comunidad y qué hacemos los psicólogos comunitarios, ¿ya? Y después nos vamos a nuestro break, ¿ya? ¿Cómo entendemos comunidad? ¿Sí? Comunidad la vamos a entender, ¿cierto?, según Marisa Montero, como un grupo, ¿cierto?, eso es importante, un grupo social, ¿cierto?, que está en constante transformación y evolución. Es un grupo formado por sujetos, por personas, por lo tanto no es un grupo que sea estático, sino que está en constante transformación. Y que se caracteriza por tres elementos fundamentales. Porque tiene un sentido de pertenencia. ¿Qué significa eso? Cuando yo hablo de comunidad, las personas que conforman, o las personas que conforman este grupo social, ¿sí?, se sienten identificados o pertenecientes a esta comunidad, ¿sí? Cuando yo digo yo pertenezco a este barrio, cuando yo digo yo soy parte de este, digamos, grupo, ¿ya? Eso se refiere con pertenencia. Otra característica de la comunidad es que entre los miembros de esta comunidad se producen procesos de interrelación. Existe coordinación, existe, digamos, comunicación y mutua influencia entre los miembros de una comunidad. Y por último, ¿sí?, existe una cultura común. ¿Qué significa esto? Significados, valores, creencias, hábitos que son compartidos por los miembros de esa comunidad, ¿sí? Por lo tanto, para que una comunidad es este grupo en constante transformación, en el cual hay sentido de pertenencia, hay procesos de interrelación continuo y hay una cultura compartida entre sus miembros, ¿sí? Por lo tanto, es una unidad social. Mi pregunta es, una preguntita para usted, chiquillos. ¿La comunidad siempre tiene un correlato físico? ¿La comunidad siempre se da en un territorio o puede no darse territorialmente? ¿O siempre una comunidad tiene que estar adscrita a un territorio? ¿Creen ustedes? No, que sí. No, pero no necesariamente. No necesariamente, sí. Parte del mundo. Sí, exactamente. Bueno, hasta hace un cierto tiempo se creía que las comunidades siempre tenían un correlato o estaba dentro de estos elementos básicos el componente territorial. Pero producto de la globalización y todo lo que ha ido ocurriendo en términos de nuestra capacidad de poder encontrarnos con otros en distintos lugares del mundo, ¿sí? Y por ejemplo el surgimiento de las llamadas comunidades virtuales, ¿cierto? Viene a poner en tela de juicio este elemento de la territorialidad absoluta. Por lo tanto, ¿existen comunidades que comparten un territorio? Por supuesto, pero eso no es una condición para que una comunidad se desarrolle, ¿sí? Una comunidad virtual, por ejemplo, un grupo, ¿cierto?, virtual de Facebook, etcétera, ¿tiene pertenencia? Sí, yo me siento parte de este grupo. ¿Hay interrelación? Sí, me comunico, ¿cierto?, a través de la virtualidad. ¿Hay una cultura común? Sí, tengo significados compartidos, ¿cierto? Por ejemplo, si yo pertenezco a un grupo animalista, me siento parte de, interactúo con otros y además tengo significados compartidos. Hay códigos que para mí son importantes, hay valores que son importantes y otros no. ¿Necesito estar territorialmente en un mismo sector? No necesariamente, ¿sí? Por lo tanto, importante, la comunidad es este grupo en transformación, pero que también se ha ido adecuando a partir del análisis teórico, ¿cierto?, a los contextos actuales en los cuales nos encontramos. Imagínense ahora, con toda la virtualidad en potencia, estamos haciendo comunidad también. Por lo tanto, súper importante, nosotros como psicólogos comunitarios también nos servimos de la virtualidad para generar procesos de empoderamiento. Muchos de los procesos de incidencia que se dan ahora se dan por Facebook, por Instagram, ¿cierto?, por Twitter, donde está la posibilidad de generar cambio.
cuando nosotros hablamos de comunidad, ¿cierto? Nosotros, como psicólogos comunitarios, lo que buscamos es que las comunidades se empoderen. A eso nosotros le llamamos desarrollo comunitario. ¿Qué es lo que es el desarrollo comunitario? Es cualquier acción que una comunidad realiza cuando se hace consciente de sus problemas y a través de sus recursos busca soluciones. ¿Sí? Ese es como el fin de la psicología comunitaria, generar procesos de desarrollo comunitario, comunidades empoderadas que se dan cuenta de los recursos con los que cuentan y se organizan para buscar soluciones. Solo ellos solitos no, también buscan apoyo de terceros, ¿cierto?, en este proceso de cambio. Y nosotros los psicólogos comunitarios somos dentro de este grupo de terceros que acompañan. ¿Sí? Profe, disculpe. Sí, dígame. Bien, que me escucho muy entrecortado. Pero lo último, que se lo repita. Sí, que lo que pasa es que cuando nosotros los psicólogos comunitarios trabajamos, lo que buscamos es hacer procesos de desarrollo comunitario. ¿Qué significa eso? Que la comunidad, ¿cierto?, se vuelva consciente de con qué recursos cuenta, de sus propias potencialidades, y a partir de esa conciencia busque soluciones a sus problemas. Y nuestro rol como psicólogos comunitarios es acompañarlo en esta búsqueda, ¿cierto? Primero que reconozcan sus recursos para que después ellos mismos, ¿cierto?, vayan generando acciones para poder ir mejorando sus condiciones particulares. Pero eso no se hace solo, sino que también se hacen buscando apoyo de terceros, ¿sí? Y nosotros como psicólogos comunitarios somos esos terceros que acompañamos en el fondo, ¿sí? Ese es como el fin de la psicología comunitaria, generar procesos en que la comunidad se haga consciente de sus recursos y busque por sí mismo estrategias para mejorar y generar cambio. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Gracias. De nada. ¿Bien? Y esto es lo último, y ahí nos vamos al break, ¿cierto? El rol del psicólogo comunitario, ¿cuál será en el fondo? Yo aquí se los traigo solo a nivel de generalidad, pero el psicólogo comunitario lo que hace es un agente, o podemos llamar como un agente facilitador del cambio. No es un agente que genere cambios, sino que acompaña a las comunidades para que reconozcan sus recursos, para que generen estrategias y vayan apoyando los procesos de cambio. Ustedes dirán, ¿por qué el psicólogo comunitario es un facilitador? Porque si lo que busca es que los sujetos controlen y, digamos, agencien su propia vida y generen procesos de incidencia, no lo podemos hacer, ¿cierto?, si no es a través del desarrollo, ¿cierto?, de un proceso de acompañamiento, ¿ya? Nosotros vamos a entender entonces al psicólogo o el rol del psicólogo comunitario, de la psicóloga comunitaria, como un agente de cambio, ¿cierto?, ligado a la detección de potencialidades, al fortalecimiento y la puesta en práctica de las mismas y al cambio en los modos de interpretar, construir e influir sobre la realidad. Vamos a detenernos un poquitino en eso. ¿Es un agente de cambio? Sí. ¿Por qué un agente? Porque es un agente, un profesional que acompaña el proceso de cambio, no lo dirige. ¿Sí? Segundo, ¿qué es lo que busca? Que las comunidades detecten sus potencialidades. No se centra en que la comunidad se enfoque en sus problemas, sino que en cuáles son los recursos con los que cuenta para solucionarlo. ¿Sí? Por ejemplo, con cuántos dirigentes estamos trabajando, cuántos jóvenes hay participando, cómo se junta esta comunidad frente a los problemas, cuando hay, por ejemplo, alguna situación complicada, cómo esta comunidad ha sido capaz de poder acompañarse, etcétera, etcétera. ¿Sí? Una vez que reconoce, ¿cierto?, estas potencialidades, lo que busca es poner en práctica estas mismas, que la gente se empodere y empiece a entrenar esas capacidades. Por ejemplo, yo puedo darme cuenta que hay buenas capacidades, por ejemplo, de los dirigentes sociales, por ejemplo, de comunicación. Y lo que yo hago es, por ejemplo, fortalecer y formarlos para que sus capacidades de comunicación mejoren. ¿Sí? Eso, y que ellos puedan después, por ejemplo, participar. ¿Sí? ¿Perdón? ¿No había duda? Y por último, ¿cierto?, lo que busca es que a través de esta puesta en práctica de estas potencialidades se generen cambios. ¿Cambios en qué? En la forma de interpretar, de construir o de influir sobre la realidad. ¿Qué significa eso? Como comunidad, nosotros, por ejemplo, si estamos fuertemente estigmatizadas, nosotros podemos, como psicólogos comunitarios, acompañar este cambio en esta estigmatización. ¿Qué significa eso? Este cambio en la forma de interpretar la realidad. Nosotros no somos la comunidad vulnerable, nosotros no somos los jóvenes excluidos, ¿ya?
La forma de construir e influir sobre la realidad estaría dada porque nosotros ya no somos la comunidad vulnerable, nosotros somos una comunidad valiosa, por lo tanto podemos estar interactuando con las autoridades, por ejemplo. Nosotros no somos una comunidad que no tenga recursos, por el contrario, somos una comunidad valiosa y nosotros podemos ir a sentarnos en esa mesa de trabajo, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Y qué hacemos los psicólogos comunitarios? Todo esto que aparece aquí, ¿sí? Trabajamos a nivel de ecología, ¿cierto? Trabajamos a nivel de temas de medio ambiente, mucho. Trabajamos en consulta o consejería psicológica, trabajamos en intervención, trabajamos en investigación, trabajamos en desarrollo político, trabajamos en fortalecimiento, en formación, en terapia, en evaluación, por lo tanto tenemos distintas esferas, ¿sí? Marisa Montero en el año 2004 dice que nosotros tenemos 4 grandes roles: el rol de intervenir, el rol de investigar, el rol de evaluar, ¿cierto? Y el rol de formar. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando en distintas cosas. ¿Qué quiero decirles con esto, chiquillos? Que tenemos que romper el mito que los psicólogos comunitarios solo trabajamos en la comunidad. Nosotros también producimos conocimiento, hacemos investigación, ¿cierto? También trabajamos muy de la mano con los psicólogos clínicos en intervención y en coterapia, trabajamos mucho a nivel del fortalecimiento de las comunidades, por lo tanto trabajamos en distintos contextos, ¿sí? Profe, Dígame. ¿cuál era la primera esfera? ¿Perdón? Dijo que era investigar, evaluar y formar. ¿Cuál era la primera? Investigar, evaluar, formar e intervenir. Muchas gracias. De nada, ¿sí? Esto, chiquillos, vamos a dejarlo hasta ahí, ¿sí? Les pido muchas disculpas porque nos atrasamos más de lo que debíamos, ¿cierto? Pero volvemos a las 11, donde vamos a ver muy brevemente qué es lo que es un problema social para posteriormente hacer nuestra actividad. ¿Qué les pido yo por mientras? Que puedan pensar en sus grupos de trabajo, ¿sí? Para que podamos ya definirlo, porque, y que vayan pensando en algún problema que les interese trabajar, ¿ya? Así que volvemos a las 11, ¿sí? Yo voy a dejar de grabar, después voy a volver a grabar la otra parte, ¿cierto? Y continuamos a las 11, ¿ya? Espero que no haberlos agobiado con tanta información, ¿ya? Pero teníamos que pasar esto para poder verlo, ¿ya? No sé si hay dudas hasta aquí, o estamos claros para poder irnos a nuestro micro recreo. ¿Estamos claros? Claro, profe. Perfecto. Ya pues, chiquillos, entonces volvemos a las 11, ¿ya? Y seguimos con un conchito de problemas sociales para poder hacer la actividad práctica, ¿ya? Nos vemos en un ratito más.
Chiquillos, ¿me escuchan? Sí. ¿Se escucha? Perfecto, ya. Vamos a continuar entonces este ratito que nos queda para poder hablar de un concepto que es bien importante en el ámbito de la psicología comunitaria. Bueno, y en general en todas las áreas de la psicología. ¿Se ve bien la presentación, tío? ¿La pueden ver? No, profe, todavía no. No, profe, Ya. todavía no comparte. Vamos a compartir inmediatamente. Ustedes me cuentan, chiquillos, cuánto se puede. Según mi computador ya debería estar listo. Ahora sí aparece. Sí, se ve. Muchas gracias, Gil. Bueno, como les comentaba, solo por esta vez vamos a tomar un poquitito de la clase práctica para poder compensar lo que nos demoramos en iniciar, ¿ya? Lamentablemente tenemos muy poquitos módulos y que tenemos que, ojalá, ver todos los contenidos que se pueda, ¿sí? Bueno, revisamos entonces el concepto de psicología comunitaria, ¿cierto? Vimos que se caracterizaba por esta importancia que se le daba a la dotación de poder y control, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, ¿cierto? Vimos que el rol del psicólogo comunitario tenía que ver con poder ser un agente de cambio, un agente facilitador de estos procesos de cambio, que iba acompañando a la comunidad en esta búsqueda de los recursos, en esta internalización de sus fortalezas y recursos, para poder generar procesos de cambio y transformación social, ¿sí? Todo esto se basa en un marco ético que vamos a ver en su momento, ¿cierto? De mucha importancia y respeto por el otro, del respeto por la diversidad, por la importancia de la participación, como veíamos anteriormente, y también con un fuerte componente a nivel interventivo, ¿sí? Desde la lógica de la prevención y la promoción. Veíamos que se enfocaba en lograr procesos de agencia personal, ¿cierto? Agencia comunitaria, agencia grupal, generar procesos de incidencia y además desarrollar procesos de empoderamiento, y que en esto nosotros como psicólogos buscábamos el rol del ámbito comunitario, ¿sí? También vamos a ver que la psicología comunitaria se centra en el desarrollo, ¿cierto?, de procesos de cambio. ¿Por qué? ¿Por qué en el fondo buscar cambio? Deme un segundito, tío, que mi hija está hablando un poquitito. Mi hija pequeñita. La tengo aquí al ladito que está estudiando conmigo. Los procesos, digamos, de cambio se van desarrollando porque los psicólogos comunitarios entendemos que hay problemas o hay, digamos, complicaciones en cómo se está enfrentando la sociedad o cómo están, digamos, desarrollándose estas sociedades. A nivel de esto, nosotros como psicólogos comunitarios, pese a que nos centramos en los recursos de las comunidades, nos vamos a enfocar también en poder resolver estos problemas sociales que estamos enfrentando. Así que clave es que podamos hoy día en esta clase definir qué entendemos con problemas sociales, ¿sí? Eso es lo que vamos a revisar hoy día y que va a ser parte de nuestro centro. Antes de cualquier cosa, Anderek y Aguilar hacen una distinción que es bien importante entre necesidad y problema, ¿sí? No podemos, en el fondo, hacer un símil entre ambos elementos. ¿Qué es lo que es una necesidad? La necesidad es la falta de algo. Por ejemplo, pueden haber necesidades económicas, necesidad de abrigo, necesidad de vestuario, necesidad, etcétera, 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 ¿cierto? Pero la necesidad es la falta de medios adecuados para satisfacer algún requerimiento de un grupo, familia o comunidad, ¿sí? El tema económico es lo que se nos viene más claro a la cabeza, ¿cierto? Que la falta de medios económicos impediría que nosotros pudiéramos satisfacer necesidades, por ejemplo, de alimentación, de vestuario, y en países como el nuestro, de salud y educación, lamentablemente, ¿cierto? Con problemas nos vamos a referir a no necesariamente la insatisfacción de una necesidad, ¿cierto? No necesariamente es que yo tenga insatisfecha una necesidad para enfrentar un problema, sino que vamos a entender un problema como una restricción, ¿cierto?, que establece o que desarrolla nuestro contexto y que nos facilita o nos permite el bienestar humano. Les voy a poner un ejemplo puntual. Podríamos decir que por ejemplo, las necesidades económicas. Imagínense que tenemos un sector rural. Este sector rural
no tiene un camino, por ejemplo, pavimentado para para acceder a él, ¿sí? Uno podría decir, ellos están frente a la falta de algo, falta de un medio para satisfacer su necesidad, por ejemplo, de ingreso a la comunidad. La falta del camino es una necesidad, sí, pero ¿podría ser un problema? ¿Es un problema? No necesariamente. Si esa necesidad o esa falta de camino provocara una restricción, ¿cierto? Y que impidiera el desarrollo humano de esa comunidad, ahí estaríamos hablando de un problema. Si la falta de camino, ¿cierto?, no necesariamente constituye una restricción al bienestar, ahí solo nos referiríamos a necesidad. Por lo tanto, necesidad y problema son distintos. Necesidad es la falta de algo y problema es cuando esa falta o ese elemento constituye una restricción para el bienestar de las personas, ¿sí? Por ejemplo, me pueden faltar recursos económicos, me puede faltar una casa, pero yo puedo solucionar con mi entorno, con mi comunidad, con mis familiares mi problema, por lo tanto, eso no se va a constituir necesariamente en una restricción a mi bienestar. Yo puedo de cierta manera hacer frente, ¿sí? ¿Se entiende esta distinción, chiquillos? No, profe, o sea, por lo menos yo no entendí mucho. Ya, yo le explico de nuevo. Vamos a la pregunta de la otra compañera y así les contesto a las dos. Cuénteme. Una consulta. Pero Sí. una necesidad sí puede pasar a ser un problema en el caso del camino, po, porque el Exactamente. camino si es de tierra, en invierno se puede anegar y se puede cortar, entonces la gente no va a poder pasar. Ahí ya sería un problema. Ahí sería un problema. ¿Cuándo una necesidad se vuelve un problema? Cuando es leída por la comunidad como tal. Si la comunidad logra, en el fondo, hacer frente a sus necesidades, logra, por ejemplo, abastecerse de manera interna y no necesariamente va a necesitar por ejemplo, de insumos de fuera y puede, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, se organiza para comprar en verano para que en invierno no tenga problemas por el tema de las lluvias, por ejemplo, ahí ya no sería un problema. Porque efectivamente la comunidad logró, en el fondo, a través de sus recursos, hacerle frente. Y es una necesidad, ¿cierto? Se necesita, sí, falta el medio, sí, pero de alguna forma la comunidad lo resuelve y no impone restricciones a su bienestar. Si una necesidad es sentida por la comunidad y efectivamente provoca restricciones a su bienestar, estamos frente a un problema. ¿Sí? No sé si ahí le responde el compañero también. La necesidad, en estricto rigor, en bruto, súper perfecto. En la falta de medios, el problema es cuando esta falta de medios es sostenida y es sentida por la comunidad como un factor que restringe su bienestar. ¿Sí? Por lo tanto, la necesidad puede estar, pero la comunidad hace algo o genera alguna estrategia para que efectivamente esa necesidad no se transforme en tan problemática. De cierta manera, nosotros, ¿por qué una necesidad no es necesariamente un problema? Porque nosotros estamos siendo protagonistas continuamente de necesidades, vivimos necesidades continuamente, ¿sí? Pero cuando esa necesidad nos toca y efectivamente nos genera tensión, ahí se transforma en un problema, ¿sí? Vamos a ver que hay problemas que no están no se relacionan con necesidades necesariamente, sino que incluso son elementos que se suman, ¿cierto? Por ejemplo, un problema social común, que es la conciliación familia-trabajo, no se debe a la falta de trabajo, por el contrario, se debe a que tengo trabajo, pero no puedo hacer frente a mi familia, a mi vida personal y además al trabajo, ¿sí? Por lo tanto, por eso son distintas. Ya vamos a ir viendo un poquitito más. Cuando yo defino problemas, y eso es algo que ustedes van a tener que hacer brevemente hoy día, ¿sí? Hay tres elementos o tres características que son centrales, ¿sí? La naturaleza, la magnitud y la gravedad de un problema. ¿Qué es lo que es la naturaleza de un problema? La naturaleza del problema es cómo se origina, ¿cierto? ¿Quiénes son sus protagonistas? ¿A quién, digamos, a quién le afecta? ¿A qué nivel, por ejemplo, socioeconómico? La naturaleza del problema es como una descripción general del problema, ¿sí? Que tiene que ver con su origen, ¿ya? Sus protagonistas y sus principales características, ¿sí? Otro elemento importante cuando yo defino un problema es la magnitud. ¿Qué es lo que es la magnitud, cierto? Es a cuántas personas afecta ese problema, ¿sí? Por ejemplo, afecta a un territorio, afecta a todo Chile, es propio de una localidad, ¿cierto? Afecta a un número importante de personas. Por eso cuando yo defino un problema, por ejemplo, yo tengo que incluir algunos aspectos sociodemográficos, ¿sí? Por ejemplo, si voy a hablar de un problema como la violencia de género, por ejemplo, yo debería definir, por ejemplo, podría dar como un indicador de magnitud
la cantidad de denuncias que hay. Podría hablar de la cantidad de femicidios, por ejemplo. Podría hablar de la cantidad, por ejemplo, ya les había comentado, de denuncias. ¿Ya? Magnitud tiene que ver con la extensión, con a cuántas personas afecta. Y gravedad del problema quiere decir qué tan, digamos, peligroso es el problema que yo estoy enfrentando. O sea, cuáles son las consecuencias negativas que tiene para el desarrollo de las personas, de los seres humanos, de los grupos y de las comunidades ese problema. Por ejemplo, naturaleza del problema, por ejemplo, podríamos hablar de, estoy inventando un problema social, violencia en los estadios. Magnitud del problema, a quiénes afecta, ¿cierto? Gravedad del problema, qué tan peligroso es. ¿Qué es importante que tengamos claro? Que un problema social no necesariamente es un problema más delicado, más complejo, dependiendo de cuántas personas afecta, sino que también siempre hay que tener en cuenta cuál es la gravedad, digamos, de este problema. Puede que un problema social no abarque a tantas personas, pero es tan grave que afecta su vida, ¿sí? Eso ya efectivamente nos habla de un problema que es importante, ¿sí? Ustedes hoy día en su actividad grupal lo que van a tener que hacer es definir un problema social, ¿cierto? Que para ustedes sea importante, les haga sentido, les parece interesante, ¿cierto? A nivel de nuestro país, ya les voy a dar algunos ejemplos, y van a tener que definir haciendo una pequeña búsqueda bibliográfica, cuál es la naturaleza del problema, o sea, cuál es, cómo se origina, a quiénes afecta, ¿cierto? Cuál es el nivel de peligrosidad, qué tiene ese problema. Yo voy a estarlo acompañando en este proceso. Pero hoy día la idea es que brevemente ustedes me definan, nosotros vamos a empezar a trabajar en este tema. Tiene que ser un tema que les motive, ¿sí? Porque con él van a acompañarse durante las 4 sesiones próximas, ¿sí? ¿Qué elementos tengo que definir cuando yo hablo de un problema social? El problema en sí mismo, el contexto en el que se presenta, qué restricciones presenta y el concepto de bienestar, ¿sí? Ya vamos a ir viendo cada uno de ellos. ¿Qué es importante que tengamos claro, ¿cierto? Que cuando hablamos de dificultad, ¿sí? O cuando hablamos de problema, ¿cierto? Es una dificultad que no se puede solucionar. ¿Qué es lo que es una dificultad? Por ejemplo, cuando yo estoy frente a una dificultad como persona, cuando tengo una distancia entre mi situación actual y mi situación ideal. Por ejemplo, yo estoy en situación de dificultad económica, cuando en mi situación ideal yo necesito 100.000 pesos para vivir y en mi situación actual estoy ganando 50. ¿Sí? Eso es una dificultad, la distancia entre lo real y lo ideal. Cuando estoy frente a un problema, cuando esa dificultad no se puede solucionar en un tiempo largo o de manera persistente, ¿sí? Puede que el primer mes mi dificultad económica yo la pueda sortear de alguna forma, pero si eso es sostenido en el tiempo, ¿sí? Eso se va a transformar en un problema, ¿sí? ¿Se entiende? Cuando yo no puedo superar una dificultad, estoy frente a un problema particular, ¿sí? Por ejemplo, ¿Pero qué es la dificultad en sí? La dificultad es la distensión, es cuando yo, por ejemplo, tengo una situación que es ideal, ¿sí? Y mi situación actual es totalmente, hay una brecha muy grande, muy distinta a mi situación actual, ¿sí? Por ejemplo, yo podría decir, mi situación ideal es que en mi comunidad haya un CEFAM y haya un colegio. Mi situación actual es que no hay CEFAM ni hay colegio. Eso es una dificultad. Si esa dificultad permanece en el tiempo, ¿qué va a pasar? Se va a transformar en un problema, ¿sí? Entonces, cuando yo no supero una dificultad en el tiempo, estoy frente al problema, ¿sí? Por eso yo les comentaba, dificultad puede ser que yo este mes necesitaba 100 y gané 50. Pero si eso se suma, es en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y yo sigo con problemas económicos, eso se va a transformar en un problema, porque no voy a tener para pagar mis cuentas, no voy a tener para poder solventar mis necesidades básicas, etcétera, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, lo que ha ocurrido con el tema de la pandemia, ¿cierto? Frente a la dificultad económica, el gobierno y en general los gobiernos a nivel mundial han establecido estos bonos, pero estos bonos son por un tiempo limitado. ¿Qué pasa con las personas que no tienen trabajo y no van a encontrar trabajo, por ejemplo, en un año más? ¿Ya? Eso se va a transformar en un problema social que se nos va a venir muy, muy potentemente, ¿sí? Por ejemplo, la cesantía. Dígame. ¿El aumento de la violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia podría ser considerado como un problema? Total y absolutamente. Es un problemazo,
¿sí? Idealmente, chiquillos, me gusta la idea que puedan tomar algún problema asociado al contexto actual de pandemia, porque efectivamente nos enmarca en temas que son bien particulares, cesantía, violencia, consumo de sustancias, todo Calidad de eso... aprendizaje de los niños ¿Perdón? en los No lo escucho. colegios, cómo están Eso es siendo un problema. evaluados los niños y el estrés por el que pasan los niños con esta metodología de trabajo frente al computador. Exactamente. Exactamente. Ay, miren, chiquillos, todos los problemas, yo diría que muchos de los problemas sociales que enfrentamos como país se han visto agudizados tremendamente en este contexto de pandemia. Pongamos ejemplo, aislamiento social del adulto mayor, tremendo. Conciliación familia-trabajo, esta idea de trabajar, chiquillos, teniendo a la familia ahí mismo, es mucho más agudo en términos de teletrabajo, ¿cierto? El tema de la delincuencia ha aumentado a pasos agigantados. El tema de la cesantía, violencia intrafamiliar, abuso sexual, mucho. O sea, en el fondo estamos viendo que esto ha generado factores mucho más precipitantes de los contextos de los problemas sociales, ¿sí? Y se nos van a venir problemas sociales mucho más agudos, producto de la cesantía y otros temas que estamos viendo, ¿cierto? Ansiedad, depresión han aumentado, las licencias médicas han aumentado de manera exponencial, ¿sí? Bueno, como yo les decía, hay varios elementos que son fundamentales cuando hablamos de problemas, ¿sí? También, siempre que hablamos de problemas, tenemos que hablar del contexto, ¿sí? En el cual ocurren estos problemas. ¿Qué es lo que es el contexto? Es el medio social en el que está inmerso una persona, una comunidad, ¿cierto? Y que tiene aspectos que pueden ser positivos y aspectos que pueden ser negativos, ¿sí? Por ejemplo, contexto actual, pandemia. Tiene aspectos que pueden ser positivos y aspectos que pueden ser negativos. ¿Qué hay en el contexto de las personas? La familia, ¿cierto? Los grupos, las comunidades en las cuales nosotros estamos insertos, las instituciones, la sociedad en general, ¿sí? Con sus valores y con sus principios. Por ejemplo, vamos a ver que un problema social como la violencia que comentaba el compañero, ¿cierto? Se ha visto agudizada porque en el contexto social, aquellas personas que podían tener alguna salida, ¿cierto? En términos de su comunidad, de su grupo, han visto mermada esa posibilidad producto del confinamiento. Por lo tanto, ha aumentado la posibilidad de intercambio violento. Entonces, el contexto, ¿cierto? Es este sistema en el cual el problema social se da, ¿sí? Y este contexto tiene aspectos que son positivos, ¿cierto? Que pueden ser factores protectores en términos del problema social y factores negativos que son los llamados factores de riesgo, ¿sí? Otro elemento importante es el concepto de restricciones. Ya decíamos que el problema social imponía restricciones a nuestro bienestar. ¿Qué es lo que es una restricción, cierto? Es una circunstancia, ¿sí? De nuestra vida, ¿cierto? Que tiene un componente, tiene digamos, un nivel de afectación negativo para el bienestar del bienestar de las personas y de las comunidades, ¿sí? Entonces, una restricción es una circunstancia, ¿cierto? Una condición en la vida de las personas que son desfavorables, riesgosas, negativas, ¿cierto? En términos de nuestro bienestar. Podríamos decir, por ejemplo, que una circunstancia actual de pandemia, ¿cierto? Han generado circunstancias negativas o, en algunos casos, al bienestar de las personas. Por ejemplo, estas personas que vivían situaciones de violencia en el hogar, que han tenido que verse obligadas a permanecer y convivir con agresores o agresoras, ¿cierto? Han afectado negativamente el bienestar de las personas, ¿sí? Veíamos entonces que el problema, ¿cierto?, era esta restricción al bienestar. ¿Qué será el bienestar? ¿Sí? El bienestar entonces es la capacidad o la posibilidad que yo tengo como sujeto, como comunidad o como grupo de hacer que mis potencialidades y mis recursos florezcan, ¿sí? En términos humanistas, ¿cierto?, lo que es el bienestar es la actualización de las potencialidades de cada persona, las posibilidades que yo tengo de satisfacer mis necesidades y de realizarme, ¿sí?, como sujeto y como persona. Por lo tanto, cualquier restricción que impide que yo me potencie como sujeto, que yo satisfaga mis necesidades, va a estar referida a un problema social, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Que en el ámbito psicosocial, ¿cierto? Nosotros hablamos de bienestar psicosocial. ¿Qué significa esto? La capacidad de satisfacer no solo mis necesidades, sino que las necesidades de un colectivo, ¿cierto? Las necesidades de mi grupo, de mi comunidad, ¿sí?
vamos a referirnos a los llamados problemas psicosociales. ¿Qué es un problema psicosocial? ¿Sí? Un problema psicosocial ya veíamos que era una condición, ¿cierto?, en la cual había un contexto que imponía restricciones para nuestro bienestar, ¿sí? Y que era producto de un proceso que era permanente en el tiempo de dificultades. ¿Qué es importante que entendamos de los problemas psicosociales y cuál es la característica de un problema psicosocial? Que un problema psicosocial siempre, ¿sí?, va a tener un efecto en nuestra psicología, en nuestro bienestar personal, ¿sí? Como un problema social, que es un problema estructural, por ejemplo, los problemas a nivel de cesantía, tienen un efecto en nosotros. Yo al principio de la clase les decía, para la psicología comunitaria, ¿cierto?, desde el enfoque psicosocial comunitario, el padecimiento individual del sujeto tiene su explicación en un contexto social o una estructura social particular. Por lo tanto, que yo me sienta angustiado, que esté con la guatita apretada, que tenga problemas a nivel de gástrico, que tenga problemas para dormir, producto que no tengo trabajo y eso genera irritabilidad, ¿cierto? Eso genera problemas en mis relaciones, eso genera un montón de tensión, ¿ya? Ese padecimiento individual tiene también su explicación en una estructura social particular, que en este caso un contexto social de pandemia que ha generado restricciones y que ha generado muchos, digamos, niveles de cesantía. ¿Sí? ¿Profe? ¿Sí? Dígamela. Voy a explicar de nuevo una definición corta de problema psicosocial que la dijo muy rápido. Sí. Te la digo más, yo de repente hablo muy rápido, sí, con toda confianza díganme si les digo muy rápido. El problema psicosocial, digamos, es una condición, ¿cierto?, que presenta un contexto que impone restricciones a nuestro bienestar, ¿sí? O sea, un problema social. El problema social es un contexto que impone restricciones a nuestro bienestar, ¿sí? Gracias. Y que tiene efectos en nuestra, digamos, en nuestra persona, en los sujetos, ¿sí? Que es importante que entendamos que los problemas psicosociales son una construcción social. ¿Por qué será una construcción social? ¿Por qué será esto? ¿Por qué un problema psicosocial es una construcción social, creen ustedes? Porque no todas las ¿Por la comunidades significancia tienen- podría ser, profe? Las dos cosas que me dijeron están bien, porque efectivamente el problema psicosocial se construye de acuerdo a los valores, a las normas y a las características que tienen las distintas comunidades. Por lo tanto, van a ser distintos en cada lugar. Por ejemplo, si yo les digo violencia de género, acá ese problema es distinto, por ejemplo, si yo hablo de violencia de género en un país musulmán. Si yo les digo conciliación familia-trabajo en Chile, es muy distinto que conciliación familia-trabajo en Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque existen condiciones, ya sea políticas, económicas, del contexto, ¿cierto?, que van a hacer que se presenten de distintas formas, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver que se construyen socialmente porque tienen significados que son distintos debido a que están en sociedades que son distintas, ¿sí? También vamos a ver... Sí, dígame. Una consulta referida a una diapositiva que pasó en el otro bloque. ¿Sí? Noté que había modelos latinoamericanos, europeos, pero muy pocas veces a lo largo de la carrera, y yo diría que casi nula, he visto que se hable de psicología asiática. ¿Acaso no existe, nula, no pasa nada allá? Porque es muy... Sí. Sí, a ver, a nivel, digamos, de psicología comunitaria, yo diría que, por ejemplo, Japón tiene bastante que hacer ahora, sobre todo lo que es la psicología comunitaria aplicada a desastres naturales. Tiene harto trabajo. Lamentablemente, la occidentalización del conocimiento, ¿sí?, vamos a ver que ha hecho que muchos de estos saberes orientales a veces se vean mucho más invisibilizados, ¿sí? Pero tiene que ver un poco, bueno, la psicología comunitaria es una psicología bien crítica, por lo tanto, ¿qué es lo que, y desde mi perspectiva también, es una psicología en la cual el conocimiento se ha construido de manera hegemónica, ¿sí? Y la hegemonía, vamos a ver que siempre se van a repetir autores a nivel estadounidense, muy poquitito a nivel latinoamericano, ¿cierto? Porque efectivamente la construcción del conocimiento se ha ido dando así.
Que no exista psicología comunitaria a nivel asiático, no. Definitivamente existen prácticas bien interesantes, pero en términos de la producción de conocimiento, por temas de lenguaje y la hegemonía, digamos, del conocimiento, muchas veces se ve invisibilizada. Nosotros vamos a tratar de ver alguna práctica a nivel de Japón, ¿sí? Como por lo menos comentársela, pero ellos tienen un trabajo muy interesante de psicología comunitaria en el ámbito de los desastres naturales. De hecho, los asiáticos, al ser culturas muy colectivistas, fomentan mucho el desarrollo del bienestar colectivo, ¿cierto? Por lo tanto, hay mucho aprendizaje también a partir de ello. Pero sí es verdad que la hegemonía del conocimiento ha hecho que se invisibilice mucho. De hecho, no tenemos un apartado que hable de psicología social comunitaria digamos, a nivel oriental, ¿sí? Eso es como lo que le podría comentar. Profesora. Bueno, como les decía, el problema psicosocial es además un problema contingente, ¿cierto? Ya veíamos que variaba según la historia, según el contexto sociocultural. Por ejemplo, ahora han surgido un montón de problemas sociales que hace 50 años atrás no hubieran existido. Por ejemplo, ¿qué problema ustedes han visibilizado que existe ahora y que a lo mejor antes no existía? Problema a los ojos por celular y computador. Ya, por ejemplo, problemas de aislamiento familiar, ¿cierto? ¿A quién no le ha pasado que está en una comida familiar y está viendo su celular? Yo debo reconocer, ¿sí? Hay un problema que surgió y que antes no existía, el grooming, ¿cierto? El grooming, que es el acoso cibernético que ocurre, que antes no existía, porque no existía, digamos, el aparato tecnológico que nos permitiera. Por lo tanto, vamos a ver que van a ir surgiendo en la medida que van ocurriendo cambios a nivel sociocultural, ¿sí? También vamos a ver que afectan un porcentaje significativo de la población. Los problemas psicosociales no son individuales, los problemas psicosociales afectan a un porcentaje importante de la población. Importante es destacar que no hay un número. A veces uno le dice, ¿desde cuándo hasta acá vamos a hablar de un porcentaje significativo? Recuerden que nos tenemos que referir no solamente a la magnitud o a la cantidad de personas que afectan, sino que también a la gravedad. Puede que un problema psicosocial afecte a 50, a 20 personas, pero sea tan grave que hace imperativo que nosotros tengamos que intervenir, ¿sí? Importante también es que tiene costos personales y costos económicos y sociales, ¿sí? O sea, costos para las personas en términos de lo que es su nivel de afectación, pero además costos para la sociedad en términos de los recursos que necesiten invertir para poder solucionarlo, que muchas veces son muy poquititos, ¿sí? Y los problemas psicosociales pueden o no ser objeto de política pública, ¿sí? ¿De qué depende? De los intereses de los gobiernos, de las agendas de gobierno, de los convenios que ratifican, por ejemplo, que pueden ser no objeto de política pública. O sea, un problema social puede ser muy importante, pero no tener ninguna política pública que los incorpore o los conecte con ellos, ¿sí? Y, por último, ¿cierto? En la construcción de los problemas sociales influye la sociedad civil, influimos nosotros, las personas normales, ¿cierto? Influyen los gobiernos, obviamente, porque son quienes legislan, y también influyen las distintas disciplinas del conocimiento. Por lo tanto, nosotros, desde la psicología comunitaria, como una disciplina del conocimiento, podemos influir en estos problemas sociales. Y aquí, para cerrar, ya, hay algunos ejemplos. Hay un observatorio que es la de la Universidad de Diego Portales, que hace un análisis de los problemas sociales. Estos son problemas sociales, digamos, que se pueden presentar. Hay mucho más que eso, pero yo se los muestro aquí para que puedan armarse una idea para buscar el que van a ustedes definir como grupo. La desigualdad social es un problema social, la pobreza, ¿cierto? La violencia social y de género, la delincuencia, la marginalidad, alcoholismo, drogadicción, riesgo social infantil, abuso sexual, el individualismo y la competencia, abuso sexual infantil, comercialización de servicios sexuales, conciliación familia-trabajo, daños al medio ambiente, delincuencia, desigualdad en el ingreso, discriminación de minorías sexuales, falta de reconocimiento ciudadano, embarazo adolescente, problemas vinculados a la discriminación, entre otros, ¿sí? Hay múltiples problemas psicosociales. Ustedes van a tener que definir cuál, ¿sí? Si tienen dudas, recuerden que ahora en este proceso hasta las 12:30 yo voy a estar con la cámara encendida, ¿sí? Atenta, digamos, a cualquier duda.
Y si ustedes quieren, me pueden decir, profe, ¿sabe qué? Nosotros creemos que vamos a trabajar con esto. Yo le digo, sí, perfecto, sí, para que podamos, en el fondo, darle el vamos al trabajo. Recuerden que tiene que ser un tema que a ustedes los motive, que les genere interés, porque después, la próxima semana, lo vamos a analizar desde el enfoque comunitario y la semana subsiguiente vamos a diseñar un mini proyecto de intervención para poder trabajar en esa temática, que finalmente ustedes van a presentar y cerramos la nota del semestre. Y Profesor, lo que ustedes tienen que hacer. Cuéntame. con el riesgo de creo que está mal puesto, está mal la diapo en la otra parte, porque el alcoholismo y la drogadicción en sí son lo mismo. Sí. Sí, ahí hay una cosa que debe estar, digamos, equivocada. Esto vamos a tener que tirarle la oreja a la UEDP que tiene este listado, ¿sí? Depende de hecho, por ejemplo, aquí hay algunos elementos que están dentro de otros, ¿ya? Así que sí, tiene razón, ¿sí? Importante, chiquillos, que el problema psicosocial que ustedes elijan tiene que ser de población adulta, ¿ya? Eso es importante. Aquí hay algunos, yo se lo puse, digamos, lo que aparecían en la UDP, pero tiene que ser población adulta, ¿sí? Bueno, aquí está lo que ustedes se van a encontrar en la UCM virtual, ¿cierto? Que es intervención de ustedes, el ABP que vamos a iniciar trabajando, y la otra actividad práctica que es la selección e investigación de un problema social en población adulta. ¿Qué es lo que tienen que hacer? A partir de lo revisado en clase, seleccionar como grupo un problema social que vivencia la población adulta en Chile, ¿sí? En la actualidad, ¿sí? Si ustedes quieren, también ojalá puedan asociarlo también al contexto de pandemia, donde hay cifras también bien interesantes que analizar. Tienen que investigar brevemente sobre el problema social indicado y hacer una breve descripción en la cual indiquen el nombre del problema, ¿sí? Ejemplo, violencia de género, etcétera, violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. La naturaleza del problema, o sea, que me expliquen de qué trata el problema, ¿cierto? La magnitud, o sea, a quiénes afecta, y la gravedad, o sea, cuál es el nivel de riesgo que ese problema tiene para la vida de las personas y su bienestar, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer hoy día. Y aquí están las referencias del día de hoy. Profe. Entonces, dígame, ahora voy a dejar de compartir y todas las preguntas que ustedes quieran y consultas, comentarios, pues quedo atenta. Cuéntenme. Es que usted dice que hay que ver el problema en la población adulta, pero es que en los problemas que salen en la diapo dice abuso sexual infantil. Entonces no sé si se puede ver el asunto del abuso sexual en general. ¿O en sí. Lo que pasa es que por motivos del curso, la idea es que nos focalicemos en población adulta, ¿sí? Cabe entender que los problemas de la población infantil están estrechamente relacionados con la población adulta, ¿sí? Pero me refiero a que ojalá no nos centremos, por ejemplo, en deserción escolar, no nos centremos en abuso sexual infantil en específico, ¿ya? Sino que en temáticas que sean principalmente del mundo adulto para que después la intervención sea en ese grupo objetivo, ¿sí? Principalmente eso. Esa diapo que yo les mostré es los problemas psicosociales que muestra la UEDP, ¿sí? Hace 4 años atrás, ¿sí? En el observatorio han ido habiendo algunas modificaciones también, pero ojalá centrarse en población adulta, ¿sí? Para que después puedan intervenir con población adulta. Pero ahí ustedes pueden incluso a lo mejor pensar en población en abuso sexual y después intervenir igual en población adulta, ¿sí? Por eso ahí lo tenemos que ir conversando con cada grupillo. Cuénteme. ¿Hay algún formato, extensión mínima, máxima? No, yo no, en general yo no trabajo no me gusta el poner una extensión mínima máxima, sino que más que nada estén los elementos centrales. Si usted me invita a pensar, yo diría que más de dos planas no debería ser. ¿Sí? Okay. ¿Sí? ¿Una letra o algo por el estilo? Yo les sugiero que ocupen el mismo formato que al bajar, y por eso yo se los bajo en Word. Al bajar el Word, ocupen el mismo formato que aparece ahí. Y es importante que siempre incorporen, yo no lo pongo ahí como obligación porque efectivamente me marco en que es obvio, pero a veces no es tan obvio, siempre con las referencias incluidas, ¿sí? Profe, muchas gracias. Hola. ¿La diapositiva se encuentra en UCM virtual? Está en UCM virtual, sí, está todo.
está, como les comentaba, la bibliografía, pero a mí me complica, chiquillos, quienes no tienen acceso. Yo no sé cómo ustedes lo hacen, ¿tienen algún correo del curso donde yo les pueda mandar la información para que todos puedan tener acceso? O por lo menos un miembro del grupo, cada pueda tener acceso a la presentación. Hay un correo y nosotros como delegados podemos bajar la información al grupo por WhatsApp. Ah, perfecto. Y si me convida un correo, déjeme ir a buscar un lapicito para anotar el correo del delegado y así yo le envío la información. Porque si no, los compañeros que no tienen acceso todavía no van a poder. Ya, denme nomás el correo. Son 2 correos, ahí usted elige. El primero es psicologiaucm2018@gmail.com. ¿Ya? ¿Y el otro? Delegados psicoucm 2018@gmail.com. Ya, se los voy a mandar a los dos, ¿ya? Para que puedan... profe. Para tener, y en general vamos a ir... los compañeros. Eso, porque me preocupa que todos tengan acceso a la información, ¿ya? Y como les decía, que al principio yo les decía que si de todos los miembros del grupo ninguno tiene acceso a la UCM virtual para mandarme el trabajo, yo les voy a compartir aquí mi correo para que me puedan mandar siguiendo las mismas reglitas que vimos, ¿cierto? Se los voy a anotar aquí. Profe, no tenemos acceso al chat. Entonces estoy copiando en una diapositiva y se las voy a presentar para que puedan... Voy a agrandarle aquí un poquitito y se los muestro para que... Y me mandan antes de las 5 igualmente el... Voy a anotar 2. A ver, vamos a compartirles, chiquillos, para que puedan ver el correo y lo puedan anotar. ¿Lo pueden ver? Está cargando. Ya, perfecto. Ahí sí. Ya, es oarellano@ucm.cl. Entonces, si hay algún grupo que no puede hacerlo a través de la UCM virtual, me lo envía a través de este medio antes de las 5 de la tarde de hoy día. ¿Ya? Hoy día es una actividad bien breve, así que vamos a tener esta horita para poder desarrollarla. ¿Ya? Ya, profe. Voy a pasar a... Dígame. Me queda una última duda en el tintero. Todas las que quiera. La naturaleza del problema. Fue lo único que se me faltó en ese momento. Solamente escuché lo de la magnitud y gravedad. Sí. No, la naturaleza del problema se refiere un poco a que ustedes me describan ese problema. Este problema, por ejemplo, estoy inventando, por ejemplo, el problema es el aislamiento de los adultos mayores. Los adultos mayores ya no pueden, por ejemplo, tener, digamos, contacto directo con las personas, lo que ha aumentado, ha imposibilitado que puedan, digamos, acceder a espacios que antes compartían, como por ejemplo los clubes de adultos mayores. En el fondo, la naturaleza del problema es describir brevemente el problema. ¿Sí? Chiquillos, no es necesario que ustedes hagan un subtítulo y me pongan descripción, naturaleza, magnitud y gravedad, sino que lo pueden hacer en una narrativa completa donde esos 3 elementos estén consignados, ¿sí? Por lo tanto, naturaleza, la descripción del problema, que me cuenten de qué se trata el problema, magnitud, que me digan a quiénes afectan, y gravedad es qué tan riesgoso para la vida de los seres humanos o para su bienestar es ese problema. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí sí quedó claro, profe. Perfecto. Ya, pues, chiquillos, yo voy a dejar de grabar. Esto también va a quedar en el aula virtual y se los voy a mandar el link para que lo tengan también en el correo. Y yo voy a quedar atenta, sin grabación, sí, pero voy a quedar atenta a las consultas, a las dudas que ustedes vayan teniendo para que aprovechen